Buenas tardes. Esta clase, como podrán observar en esta primera diapositiva, está centrada en un tema importante para la literatura de Mario Bellatín, que es una escritura que se construye en el hacer del texto como una metaescritura. Esa metaescritura no está solamente dada por otro de los rasgos que también hemos advertido, que es esta recurrencia a la autoficcionalización que fundamentalmente se materializa en un yo narrador o en un personaje que trae al plano del hacerse ficcional de los textos un dato extratextual comprobable, que es su falta del verso derecho, su vacío, pero sobre todo lo que él mismo define como una falta de capacidad real, ¿no? Una falta de capacidad motriz real. Bien, o sea, entonces ahí ya nosotros tenemos un plano de la realidad más contundente, de la realidad más explícita, que ingresa en el plano de la ficcionalización y que va a moverse similar a lo que hace Monterroso en otro orden, como una cinta de Moebius, ¿sí? Entonces, lo real, que es esta autoficcionalización que construye con mucha frecuencia en materia narrativa, ¿sí? Se intercambia, se mueve con el plano de la imaginación, llegando a establecer un diálogo, ¿sí?, entre lo real y la imaginación, similar al diálogo que establece entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual, entre el texto y la fotografía, fundamentalmente. Esta autorreferencia en algunos textos a ver, en algunos textos tiene enunciados que nos llevan a la realidad, ¿sí? Y en otros está más ficcionalizado porque tal vez aparezca en un personaje y no en un yo, ¿no? Y no en un yo, no en ese yo narrativo. Hay un libro, ¿sí?, del que he escaneado algunas de sus partes porque es un libro al que quiero referirme ahora. Es un libro muy extenso para ser de Belatín. Se titula El libro uruguayo de los muertos, pero tiene un subtítulo por demás inquietante. Si ya, o sea, que completa la inquietud y el llamado de atención al guiño lector que hace Belatín con ese título, El libro uruguayo de los muertos, y el subtítulo es Pequeña muestra del vicio en el que caigo todos los días. Bien, acá fijémonos además en un juego que ya es clave, que es un enunciado asertivo, el libro uruguayo de los muertos, como un nomenclador, un tipo de libro, pero además lo ubica dentro de un campo intelectual de una nacionalidad, cuando Belatín juega con la transnacionalidad de la literatura, ¿sí? Entonces también eso es importante. Por otro lado, el hecho de que sea sobre los muertos también em, construye, ¿sí?, dos planos. Un plano terrenal y un plano
eh, no terreno, un plano de trascendencia, un plano ya de misterio, ¿sí? Del misterio que es la propia muerte. Pero inmediatamente el subtítulo nos lleva a un yo, ¿m? Yo caigo, que rápidamente asociamos con Mario Bellatín y lo asociamos con Mario Bellatín en cuanto un conjunto de una obra, ¿sí? Escrita por alguien que juega a relacionar vida, literatura, real, imaginario. Lo real y la ficción y la no ficción, ¿sí? Entonces, inmediatamente hay un caigo, yo, Mario Bellatín, y de ahí también advertimos, o nos inquieta al menos, esta, esta metáfora que leemos en la palabra vicio, ¿no? Y además, inmediatamente hay una ambigüedad en la pequeña muestra, porque no es ninguna pequeña muestra, ya que si los textos de Mario Bellatín no superan en su mayoría las 70 páginas, este texto tiene más de 300 páginas. Entonces no es una pequeña muestra, es una extensa muestra del vicio. Lo que pasa que vamos a ver que en este volumen ese vicio es la escritura, es el escribir. Por lo tanto, el libro uruguayo de los muertos está justamente en clave de una materia de autoficcionalización eh, en la que hay un posicionamiento de ese yo, ¿sí? Que habla a un huidizo lector, ¿m? Pero que no, ese huidizo lector no se sabe muy bien eh, cuál es la identidad, pero sí es interesante que tanto el enunciador, al que vamos a llamar función autor, como ese lector, entran en un universo de fantasmas, de fantasmas en el sentido de obsesiones mentales, ¿no? Eh, Convocado por el propio enunciador, ¿no? El enunciador, en esta función autor, Belatín, convoca al lector a que comparta ese universo fantasmagórico de la propia escritura, de las propias obsesiones de su escritura. Así que, más que en otros textos, lo que sí tenemos una metaescritura, o sea, escribe sobre su propia escritura. Y trae a texto varios de sus obras, como el Tratado sobre Frida Kahlo, como, bueno, Salón de Belleza, Perros Héroes, los libros ay, perdón, los libros del agrimensor, Los fantasmas del masajista, El poeta ciego, bueno, entre otros. Entonces, este texto, además, metaforiza esta idea de Belatín de que el arte tiene que proponer una movilidad, el arte tiene que proponer un sentido móvil, inacible, mutante, ¿sí? Como el baile del derviche. Y acá la idea de la muerte, también nos está ubicando en una advertencia, ¿no? Que es justamente ese límite entre el mundo y el inframundo, entre lo que puede ser cognoscible, puede ser aprehensible y lo que no.
¿no? Y lo que está más allá, ese pasaje que es el, el- el no, o sea, el no espacio, el no límite, ¿sí? Lo infinito. Eh, en este texto, además, es interesante cómo, obviamente, hay una ars poética, ¿no? O sea, hay una autoconstrucción en clave ars poética. Pero además es muy interesante cómo remite muchas veces a la fotografía. Digamos que el libro uruguayo de los muertos es el ars poética en la que Belatín enuncia sus juegos entre literatura, arte contemporáneo y lo performativo. ¿No? O sea, entre texto y fotografía, fundamentalmente. Bueno, voy a leer algunos fragmentos que son los que van a tener en la bibliografía que he agregado. Dice lo siguiente. Estoy agobiado de trabajo, hago 4 libros al mismo tiempo. Hoy a mediodía caí rendido en un estado cercano al paroxismo. La noche anterior me había dormido. A las 6 de la mañana, a las 9 recibí a mi asistente de foto. Bueno, acá hay una clara autoconstrucción, ¿sí? Hace 4 libros al mismo tiempo, sí, es esta la producción de Velatín. Sigo. Creo que ya entiendo por qué utilizo ahora las fotos en mis libros. Me parece que para apreciar de una manera directa lo irreal en lo que estamos atrapados. Para mirar con tranquilidad los fantasmas, los tiempos paralelos, los vivos y los muertos, comiendo de un mismo plato de arroz que suelen aparecer en mi cuarto justo antes de que me vaya a dormir. Bueno, acá va a empezar él a dar cuenta de sus obsesiones, que justamente tienen que ver con un tiempo en Belatín que es el tiempo real, cronológico, y ese otro, que también, convengamos, que hay un Belatín autor, ¿sí? Que tiene búsquedas místicas y esa búsqueda mística también se observa en su escritura. No dejemos de lado esa cuestión. Actualmente estoy construyendo una serie de textos imagen, como lo llamo. Algunos ya salieron incluso publicados. En la revista Letras Libres de agosto se encuentra el primero. La revista Letras Libres, aclaro, es una revista muy importante de la UNAM. Importante, además, si la pueden revisar. No puede aparecer uno sin el otro, es decir, la imagen sin el texto y viceversa, bajo ciertas características, además. Bueno, acá está justamente dando cuenta de cómo funcionan las imágenes en sus textos. Dice, no pueden aparecer no pueden aparecer una sin la otra. Entonces, este es el punto, ¿sí? De Belatín en relación con la imagen. Dice, he trabajado ya varias versiones del mismo discurso, el del texto-imagen, y van a salir en diferentes partes. Eh, Esta idea de una imagen que no puede una estar sin la otra es precisamente el concepto de la imagen amalgama. Veamos, por ejemplo, vemos, por ejemplo, qué dice de otros textos como Salón de Belleza. Dice, creo que ya encontré una suerte de ruta, al menos por ahora, solo fotografías. Al igual de sorprenderme como lo fue para mí ver el libro Salón de Belleza, hecho montaje teatral. ¿Te acuerdas de que te hablé de lo reveladora que se mostró aquella situación? Bueno, acá aparece este lector, ¿no? Hace alusión a que Salón de Belleza justamente se transformó en una obra de teatro. eh, y en realidad, esta interlocución que tiene con el lector es no solamente ir dando cuenta de su ars poética, sino también ir dando cuenta
de la conformación del autor en el campo, ¿no? Con este ardid, supuestamente está tan asombrado, ¿sí? Como a quien le habla. Veamos, por ejemplo, cómo aparecen otras de sus novelas, que es El poeta ciego, acá. Dice, el ciego, eh, no, perdón, voy a leer un poquito más antes. A veces decido caminar un poco más para encontrarme dentro de una de las estaciones de metro más concurridas. Voy directo al lugar donde un hombre ciego ha instalado en un rincón de la propia estación un puesto de masajes. Se trata de un local minúsculo cuya pared de vidrio, que se enfrenta a una parada utilizada diariamente por cerca de 2 millones de personas, está solo tapada con una cortina con fisuras. En aquel espacio apenas cabe el ciego y una mesa cubierta con una sábana que recuerda la cama de la mujer cosida a puñaladas y el hombre a su lado afirmando que solo fueron unos cuantos piquetitos, la pintura que realizó Frida Kahlo. El ciego, al sentir mi resquemor, me dice que no me preocupe, que las manchas que veo sobre la sábana son producidas por el aceite con el que ha embadurnado ese día a los clientes anteriores. Que es curioso, prosigue, que algo tan bueno como los aceites produzca una sensación tan desagradable a la vista. Acuéstese, me ordena. El aceite es provechoso para todos, dice mientras comienza a frotarme el cuerpo. Me desnudo a menos de 15 centímetros de miles de personas en constante movimiento. Me acomodo sobre la cama plagada de manchas, pero antes le informo al ciego que no se vaya a alarmar al no sentir mi brazo derecho. Me dedico a observar a través de las fisuras el infinito paso de las personas. Advierto también que el hombre es una suerte de líder de la legión de ciegos que, organizados por él, hacen que sus vidas enteras transcurran en el metro. El bizarro masaje es interrumpido en forma constante por vendedores de discos, de dulces o de plumas, quienes deslizan las ganancias del día por debajo de la puerta. Mi masajista, que me ha contado que ha aprendido ese oficio para librarse de ese cantante de vagón y estar de este modo en un lugar de preferencia dentro de la pirámide de ciegos que viven debajo de la tierra, le da una solución a casi todos los perdidos. Algunas de sus respuestas son curiosas, como la que ofrece a alguien que anuncia que un grupo de guardias de seguridad está agrediendo a algunos vendedores. Bueno, hasta acá está bien. Fíjense que acá aparece esta metaescritura. Está dando cuenta de uno de los personajes protagónicos, va, el protagonista de Poeta Ciego, ¿m? Y además está intertextualizando, ¿sí? La ficción, la ficcionalización de un dato real, la ausencia de su brazo derecho. Bueno, voy a seguir un fragmento más para que veamos, así como mm, advertimos esta importancia que le dan a la foto, a la fotografía, en fragmentos anteriores, ¿qué pasa con las palabras? En esta, leo, en estas ocasiones constato que no hay equivocación posible, que a pesar de las tinieblas en que a veces parecen estar inmersas mis palabras, en sus aparentes faltas de sentido, se encuentra presente la realidad. Lo aprecio en las cientos de gentes que, lo quería ignorar, me estuvieran rodeando todo el tiempo. Las palabras, los textos, no era cierto que se gestaran en medio de la soledad más absoluta, como tú siempre has tratado de demostrar como una de las razones de la existencia de mi escritura. En más de una ocasión me he imaginado escribiendo en alguna otra ciudad o bajo distintas circunstancias. Es más, lo he llevado a cabo. Recuerdo la desastrosa experiencia que viví cuando intenté recluirme en una cabaña apartada. Acá aparece algo también muy importante y es que ese lector, ¿sí? Por momentos se vuelve en su alter ego, que también es otro rasgo de Belatín, ¿sí? Un rasgo que aparece decididamente en un texto disecado en el que hay un yo, ¿sí? Que le habla a su propio yo. En disecado
la operación es más clara, es más explícita. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Este lector también a veces es la construcción de su alter ego. O sea, Belatín le habla a la obsesión Belatín. Por un lado, eso. Y pero por otro lado, también observen esto que dice sobre las palabras. Dice, la palabra, los textos, no era cierto que se gestaran en medio de la soledad más absoluta, como tú siempre has tratado de mostrar como una de las razones de la existencia de mi escritura. Bueno, acá está enunciando esta construcción de la escritura entre la palabra y la foto, y cómo la palabra también tiene sentido, dice, ¿no? La palabra también forma parte de la existencia de mi escritura. Bueno, este texto es un texto emblemático para ver esta metaescritura que, insisto, está en todos sus textos. Vamos a observar que en los libros del Agrimensor también hay una metaescritura, claramente, porque los fragmentos que componen esos libros del Agrimensor son fragmentos metaescriturales del propio Belatí. Sin embargo, quería traer este texto, el libro uruguayo de los muertos, para que pudieran observar en otra clave, que no es la clave de una novela, como puede ocurrir en los libros del Mensor, también aparece esta ars poética. Bien, y quisiera terminar esta clase, ¿sí?, de la metaescritura con lectura kafkiana, dando cuenta de esta les decía, dando cuenta de esta relación entre la metaescritura y lo kafkiano, porque justamente Kafka también escribió sobre la dificultad de escribir, sobre la imposibilidad de la escritura, sobre la negación de su propia escritura. He ahí la relación que establezco entre Mario Belatí, metaescritura y lecturas kafkianas. Por un lado es eso, pero por otro lado es otro punto. ¿Qué es este? El de la hiperculturalidad, el de la hipertextualidad y la figura del Odradex. Para eso voy a leerles un fragmento de un trabajito mío en el que analizo esta hipertextualidad. La hipertextualidad es un tema tratado por un filósofo contemporáneo del que ustedes tal vez hayan leído o que lo estén leyendo porque está bastante citado y referido, que es este norcoreano, que escribe en alemán y que es traducido por la editorial Herder, barcelonesa, que es Byul-Chul Han, que ha escrito o que escribe o que reflexiona mucho sobre la contemporaneidad, sobre la cultura, la globalización, la hiperculturalidad, la narración, ¿sí? La narración, bueno, tiene creo que un texto bastante apocalíptico o con una visión bastante apocalíptica, no apocalíptico, sino con una visión apocalíptica que es un texto del 2023, La crisis de la narración, en la que postula que estamos terminando con nuestra capacidad de narrar, producto de las redes sociales, producto de de los storytelling, dice él, que son story selling, o sea, las historias, esas historias cortas que cada vez exigen decir mucho en muy poco tiempo. Entonces la narración, por un efecto de, el avance tecnológico, logra que esa persona diga casi compulsivamente, ¿sí? Una serie de enunciados, porque lo que se pretende es
velocidad, y un contenido que en realidad no está puesto mucho en consideración, sino lo que se está en consideración es que esa historia cuente, ¿no? Storytelling, story selling, que cuente, que venda. Em, en ese texto, La crisis de la narración, que es posterior a un texto bueno, anterior, que es el al que me voy a referir, hiperculturalidad, cultura y globalización. Bueno, en ese también tiene una postura bastante, o sea, como em, que pone bombas, quiere ser una postura bastante innovadora, inquietante, em, de ruptura, diría yo, de ruptura. Porque él dice que en realidad nosotros ya no podemos hablar de cultura, no podemos definirnos como cultura, sino que tenemos que definirnos como seres hiperculturales. El concepto de cultura, dice, ya no existe más porque ya no hay, no existe más el concepto de patria, de nación, que llevaba a definir y a identificarnos con una determinada cultura, ¿sí? Y que esto ha traído la existencia, esta hiperculturalidad de la hipertextualidad. Entonces, define la hipertextualidad, ¿sí? Como esto. Dice, el texto ya no sería ese signo que establecía, según Lotman, una unidad cultural que teje la interacción de sistemas semióticos. O sea, el texto como esa unidad que permite, como dice Lodman, analizar eh, el tejido, ¿sí?, de las culturas como un entramado, ¿no?, de sistemas semióticos, de construcciones de sentido que daban cuenta de la cultura. Entonces, cada sujeto es un sujeto cultural en términos y que responde a ese entramado, a esa interacción de sistemas semióticos. Sin embargo, Byung-Chul Han dice que la globalización trajo, sí, una hipertextualidad. Y él define la hipertextualidad como un enredo estructurado, que más que descifrar, hay que desenredar. Hoy, más que en otras épocas, dice, asistimos a algunos textos eh, que nos llevan a verlos como enredos estructurados. Y en estos términos podemos observar que textos literarios, como los de Belatín, ofrecen rupturas que operan en la incesancia del lenguaje, volviendo a tomar, ¿sí?, programas de las vanguardias, en tanto conversan con lenguajes no verbales y hacen de sus propuestas narrativas performáticas o performance, ¿no? Esto es lo que ocurre con Belatín. Ahora bien, estamos pensando que hay un hipertexto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bien, hay un hipertexto porque hay fragmentos, ¿sí?, que se van construyendo como un rizoma, como una escritura rizomática. De hecho, es lo que ocurre, por ejemplo, en los libros del agrimensor. Y esa escritura rizomática que va respondiendo como buena escritura rizomática a una lógica del I, ¿no? Es, adialéctica, es asignificante, porque precisamente lo que establece es, conecta lo inconexo, conecta lo inconexo. Eh, Fijémonos, por ejemplo, en los libros del agrimensor.
justamente es un texto que podría, muy bien podría eh, leerse a partir del enredo estructurado. Un enredo estructurado que se nos presenta como una unidad con conexiones, pero en realidad la conexión en términos rizomáticos y ese y del que habla Byung-Chul Han es es una estructura que está enredada, porque lo que tenemos que desenredar, siguiendo la postura del filósofo, lo que tenemos que desenredar es ¿cuál es el sentido de las relaciones entre un fragmento y el otro? ¿Cuál es el sentido de ese volumen, de ese texto, ¿sí? Que es un hipertexto en el sentido de que ingresan una serie de otros textos. Uno fundamental, Kafka, ¿m? El agrimensor de Kafka, uno es el castillo de Kafka, ¿sí? Es este sujeto que es un agrimensor. Bueno, es igual lo que pasa en los libros del agrimensor. Uno entonces, un texto es el de Kafka. Pero otros textos, ¿sí? Son los del propio, eh, la propia hipertextualidad de Belatín que ingresa en en el volumen. Entonces, eh, hay una construcción que es esta hipertextualidad, que es este enredo estructurado y que nos lleva también a lo kafkiano en términos de esa figura que es el Odradek, que es una figura que aparece en un texto de Kafka, que es la carta de un padre de familia, y es precisamente una figura hipertextual, ¿no? Es una figura híbrida, es una figura que está formada por diferentes trozos, ¿sí? Que hay diferentes trozos que forman un mismo enredo. Entonces, en ese sentido, es interesante esto que propone Byung-Chul Han y que voy a leer. Dice, cito, Odradek es híbrido ante todo porque raramente tiene en cuenta los límites de la casa. Es la contrafigura de la casa o del lugar y no es un residente. De esta manera inquieta al padre de familia, ese guardián de la patria, de la nación, de la tierra natal o del pueblo. Odradek es la preocupación del padre de familia que como un ghost, como un fantasma, da vueltas por la casa. No tiene ningún lugar de residencia clara. Claro, se instala por turnos en el desván, en la caja de la escalera, en los pasillos o en el vestíbulo. A veces no se deja ver durante meses. Seguro que se ha trasladado a otras casas, aunque acaba volviendo infaliblemente a la nuestra. Bueno, describe esa figura de Lodradek en términos justamente de esos fantasmas que invaden la casa. Bueno, en ese sentido es esta esencia híbrida de las composiciones de Belatín, que son también la esencia híbrida de lo de la DEC y que dan cuenta de una cercanía a la identidad hipercultural, ¿sí? Que se presenta como un tipo de patchwork, ¿sí? Como dice Bill Churham. Entonces, la metaescritura también está relacionada con esta figura de Loradec y también es interesante porque nos permite advertir que esta estética de Belatín está enunciando cuestiones fundamentales de la construcción de la identidad global, de la hiperculturalidad,
Lo que quiero decir con esto es que no es meramente un ars poética, sino que es un volver a esa primacía del lenguaje, ¿sí? Pero para dar cuenta de los fantasmas contemporáneos. ¿No? Bueno, hasta acá. Muchas gracias.